Muy bien, buenos días a todos de nuevo. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy por CIGES Live. El tema que nos ocupa en el día de hoy es finanzas escolares, es el último módulo que lleva el CIGES desarrollado. Y este CIGES Live se va a desarrollar en dos sesiones. La primera de las sesiones es el día de hoy, donde vamos a abordar específicamente el tema del presupuesto y el plan de compras, y una segunda sesión que será en el día de mañana ya sobre la ejecución del proyecto y del presupuesto, y de su liquidación. Para dar inicio, vamos a repasar un poquito entonces la agenda. Vamos a empezar viendo características generales del módulo de finanzas, algunos conceptos sobre los que se trabajó, el proceso de presupuesto escolar desde la perspectiva del centro educativo y el plan de compras. Acá hay una característica importante, que es que este CIGES Live está orientado a los centros educativos, si bien el presupuesto pasa o intervienen otras áreas del ministerio. Esta transmisión del día de hoy está focalizada específicamente en lo que tiene que ver con el centro educativo. Para iniciar, vamos a definir o aclarar o establecer algunos términos en el contexto del CIGES. Uno de los términos con los que nos encontramos en el desarrollo fue el de presupuesto escolar, y que este término se utiliza para varios conceptos dentro de la institución. Uno es el presupuesto específico que maneja el organismo de administración escolar dentro de la institución, el presupuesto de un año del organismo de administración escolar. Ese es una acepción del término presupuesto escolar. Pero también se utiliza presupuesto escolar como la partida dentro del presupuesto nacional del ministerio dedicada a las transferencias. Nosotros nos vamos, durante toda la presentación y en particular en lo que trabaja el CIGES respecto a los centros educativos, es la primera de las acepciones. Es decir, cuando hablemos del presupuesto escolar, hablamos del presupuesto anual que define el organismo de administración escolar y que ejecuta dicho organismo. Según la normativa, el presupuesto escolar del organismo de administración escolar forma parte del plan escolar anual. De hecho, dice el plan escolar anual, que incluye el presupuesto anual, deberá ser aprobado en el año previo a su implementación, etcétera, etcétera. Por lo que una parte constitutiva del PEA es el presupuesto escolar. Esto significa que desde el punto de vista del proceso o procedimiento que vaya a aplicar cada centro educativo, tendrá que elaborar su PEA en el CIGES y el presupuesto anual. Y esto se realiza en el año previo a su implementación. Es decir, si estamos trabajando en el presupuesto del año 2022, el PEA y el presupuesto anual tendrá que ser aprobado en el año 2021, tal como lo establece. En los hechos, en algunos casos, la aprobación llega a los primeros meses o las primeras semanas del año 2022, ya que depende de algunos factores que son externos. Entonces, cuando elaboramos ese presupuesto anual del organismo de administración escolar, aparecen ahí tres elementos que son fundamentales para el resto de la presentación, que es cómo se financia el plan escolar anual. El plan escolar anual se puede financiar con transferencias que hace el MINED a los centros educativos, por ejemplo, operación y funcionamiento, salarios, que le corresponde a determinados centros educativos, y es una transferencia que se hace desde MINED Central y llega hasta el centro educativo. O sea que algunas de las actividades que están incluidas en el PEA podrán ser financiadas con estas transferencias. Eso sería lo que está en verde en el diagrama. Luego tenemos otros ingresos que tiene el centro educativo, que es lo que está en amarillo, por ejemplo, los cafetines, librería, venta de uniformes, lo que puede vender de productos de la granja, si tiene una granja,
etc. Y entre lo verde y lo amarillo es donde tenemos el presupuesto del organismo de administración escolar, es decir, dinero que termina en alguna cuenta del organismo. Y luego puede haber otras actividades del PEA que se financian, pero no con recursos del presupuesto escolar. Por ejemplo, que una ONG pague un docente o un administrativo para cumplir con determinada actividad que está en el PEA, o la alcaldía, o una donación en materiales y no en dinero. Entonces, en realidad el financiamiento del PEA puede llegar a ser más amplio que el presupuesto efectivo que maneja el organismo. En el CIGES lo que se lleva es lo que está en verde y lo que está en amarillo. Lo que está en azul no se lleva. Si bien se registra para el PEA, no se lleva desde el punto de vista del presupuesto, ni en el módulo de finanzas. En el módulo de finanzas vamos a llevar los otros ingresos y las transferencias que realiza el MINED para el centro educativo. Ese presupuesto, tal como veíamos y leíamos recién, se va a ejecutar en un determinado año y se tiene que aprobar en el año anterior. Eso nos deja que tenemos como 4 grandes etapas en el ciclo de vida del presupuesto escolar. Hay 2 de esas etapas que son en el año previo, que son formulación y ajuste, que ahora vamos a entrar en detalle. Luego hay 1 o 2 que se ejecutan en el año de ejecución del presupuesto, y que sería la ejecución, y hay otra etapa que podría llegar a darse en el mismo año o en algunos casos termina realizándose en el año siguiente, que es la liquidación. Por ejemplo, si un componente o un proyecto termina en octubre, capaz que se liquida en octubre, o sea que se liquida en el mismo año de ejecución. Pero otros que son por transferencias, que algunas transferencias se realizan en diciembre, se terminan liquidando en enero, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener 4 etapas: formulación, ajuste, ejecución y liquidación. Formulación y ajuste van al año anterior. En nuestro ejemplo, que estamos trabajando con el año 2022, formulación y ajuste serían en el año 2021. La formulación es en los primeros meses del año anterior, por ejemplo, entre enero y abril, supongamos, del año 2021. Esos plazos los va a establecer el Ministerio anualmente. Y ahí lo que se va a trabajar son con los techos que el Ministerio presenta al Ministerio de Hacienda para la formulación del presupuesto nacional, en particular el presupuesto asociado al Ministerio de Educación. Luego que el presupuesto nacional se aprueba, se establecen los techos definitivos. Eso va a implicar que el centro educativo tenga que ajustar su presupuesto en función de lo que efectivamente se aprobó. Por ejemplo, puede ser que en el presupuesto que formula el ministerio inicialmente, a un centro educativo por salarios le corresponden $2.000. Pero luego, en lo que se aprueba, en realidad es un valor menor, y en lugar de 2.000 le corresponden 1.500. Entonces, en la segunda etapa, que es la de ajuste, el centro educativo tendrá que ajustar su presupuesto y eventualmente su PEA para adecuarse a ese monto de 1.500. La parte de formulación, decíamos, sería entre los meses de enero y abril aproximadamente. La parte de ajuste es después que se aprueba el presupuesto nacional, o sea que serían los últimos meses del año 2021 o primeras semanas del año 2022. Luego viene la etapa de ejecución, que es cuando efectivamente ya se empiezan a hacer los desembolsos hacia los centros educativos. Los centros educativos empiezan a registrar las compras efectivas que van a realizar o que están realizando, cómo lo pagaron, es decir, ahí van registrando los distintos egresos. Puede haber modificaciones a ese presupuesto que están realizando porque una actividad ya no la van a realizar
o porque un objetivo lo cumplieron antes y les sobra dinero, o porque, como nos planteaban el otro día, una TPI renunció y ese remanente lo tengo que redistribuir entre otras áreas de inversión, etcétera. Y una vez que finaliza el año o el componente ya se ejecutó totalmente, se procede a la liquidación. La liquidación, en el caso de SIGES, va a salir del propio SIGES. Ahí hay una mejora cualitativa respecto al proceso que se venía realizando hasta ahora, que el centro educativo va a tener esa liquidación para presentar a la dirección departamental, y la dirección departamental lo que va a hacer es verificar. Eso se va a ver en la sesión del día de mañana. En la sesión del día de hoy nos vamos a concentrar en las dos primeras etapas del proceso, que son la de formulación y la de ajuste. Bien. Entonces veamos a lo largo del tiempo cómo se dan estas distintas etapas. La primera, el primer paso es que a nivel del ministerio van a fijar los techos que le corresponden para la formulación del presupuesto a cada centro educativo. Eso era dentro de la etapa de formulación que teníamos acá. A partir de los techos que fijan las unidades técnicas, cada centro educativo va a elaborar su presupuesto escolar. Una vez que termina de formularlo, eso queda en un estado que se llama formulado, que ya lo vamos a ver, y a nivel central se empieza a trabajar en la formulación del presupuesto que se presenta a Hacienda, y una vez que ese presupuesto está aprobado, se fijan los nuevos topes y se procede a solicitar la adecuación del presupuesto a los centros. Ese presupuesto ajustado, esos nuevos techos hacen que el centro educativo tenga que ajustar su presupuesto escolar, y una vez que lo ajustó, presentarlo a la dirección departamental para que lo apruebe. Entonces, el centro educativo en realidad tiene como dos intervenciones en todo este ciclo. La primera, que está recuadrada en rojo, que es el presupuesto en azul, que sería la formulación, y por otro lado, la otra que está recuadrada en rojo a la derecha, y en color verde cada presupuesto, que ya es con el presupuesto ajustado y aprobado por la dirección departamental. Ese presupuesto que está en verde es, en el caso ideal, el presupuesto que va a ejecutar cada centro educativo en el siguiente año. Llevándolo al tiempo, lo que está en azul sería lo que comentaba que se realizaría para el presupuesto del año 2022 entre enero y abril del 2021, y lo que está en verde se realizaría en los últimos meses del año 2021 y principios del año 2022. A partir de ese presupuesto escolar anual, el centro educativo, una vez que está aprobado ese presupuesto, elabora su plan de compras. En el plan de compras estarán incluidos aquellos ítems del presupuesto escolar que corresponden al plan de compras. Por ejemplo, salarios no va a ir al plan de compras, pero si van a comprar material educativo, computadoras, etcétera, eso sí va a ir al plan de compras. Y ese plan de compras es el que terminarán ejecutando durante el año. Hasta acá es donde vamos a ver en la sesión del día de hoy. Sin embargo, les voy a comentar cómo es todo el ciclo para que se pueda entender a partir de esto cómo continúa funcionando el FIGES. Una vez que ese presupuesto del centro educativo está aprobado, que era el de color verde, cada centro educativo va a proceder a firmar los documentos que correspondan, que son el convenio de transferencia y la carta de congelación de fondos. Eso se hace una sola vez al año por cada centro educativo. Y luego, por cada transferencia que se tenga, por ejemplo, esta sería una transferencia de un componente por el 50%, se firma un recibo y la dirección departamental hace el requerimiento de fondos y se generan los anexos.
Esas transferencias pueden desembolsarse completamente al centro educativo o puede hacerse varios desembolsos. Generalmente, para algunos componentes, hay hasta 3 desembolsos para una transferencia. Acá, en el CIGES, es importante distinguir entre transferencia y desembolso. Transferencia es el concepto que habilita a la dirección departamental a realizar un requerimiento de fondos. El desembolso es cuando efectivamente el dinero quedó depositado en la cuenta bancaria, ya sea de la dirección departamental o del centro educativo. Y bueno, para la segunda transferencia aplicaría lo mismo. Se firma el recibo, se hace el requerimiento de fondos y luego se hacen los desembolsos correspondientes a cada uno de los centros. Acá todo esto es casi transparente para el centro educativo. Lo importante de este slide para ustedes es que quede claro el concepto de desembolso y de transferencia, así como los documentos que cada centro educativo debería firmar, que son el convenio de transferencia y la carta de congelación de fondos, que es una vez al año, y el documento de transferencia, por cada transferencia que se haga, un recibo y es único por cada transferencia. Independientemente de la fuente de financiamiento o de la cantidad de fuentes de financiamiento que tenga. De acuerdo a eso, nosotros en el presupuesto escolar vamos a tener registrado cuáles van a ser nuestros ingresos, cuáles van a ser nuestros egresos. Algunos de esos egresos van a ir al plan de compras. Una vez que tenemos definidas las compras y las ejecutamos, nos van a entregar una factura, recibo o planilla, podría llegar a ser, y vamos a establecer cómo cada una de esas facturas, recibos o planillas se pagan, ya sea a través de una cuenta bancaria o a través de caja chica. Todo este proceso se registra en el CIGES. Por lo tanto, elaborar la liquidación del centro educativo a partir de esta información registrada es automático desde el propio sistema. Entonces, si yo tengo como varios pagos realizados, al agruparlos por componente, eso me va a generar, por ejemplo, tengo ingresos y pagos de un determinado componente, al agruparlos de determinada manera, eso me va a generar la liquidación que presenta el centro educativo. Siempre va a tener que presentarlo físico porque de alguna forma la dirección departamental tiene que corroborar que lo registrado en el sistema se corresponde con lo que está en físico. Pero ya no tiene que digitar cada una de las facturas, por ejemplo, que ustedes le presentan a la dirección departamental. Muy bien. Entonces, en el alcance de esta sesión, lo que vamos a ver es la formulación del presupuesto, el ajuste del presupuesto y la elaboración del plan de compras. Desde el punto de vista de los estados por los que pasa el presupuesto escolar, que esto vamos a ver cómo reflejamos lo que dijimos antes o resumimos lo que estuvimos diciendo antes. El primer estado por el que pasa es el estado en proceso. Este estado es aquel en el cual el centro educativo está comenzando la formulación del presupuesto escolar entre enero y abril del 2021, por ejemplo. Una vez que terminó de elaborarlo, va a pasar al estado formulado. Eso sería, por ejemplo, a fines de abril del 2021. Cuando llegan los ajustes, o sea, los nuevos techos que le asignaron, el presupuesto queda en estado en ajuste. A partir de ahí, el centro educativo puede trabajar de nuevo en el presupuesto hasta que termina de realizar los ajustes y queda en el estado ajustado. Una vez que está ajustado, la dirección departamental comienza a evaluarlo. Esa evaluación puede terminar en dos cosas: que lo apruebe y pasaría al estado aprobado,
o que lo observe y vuelve al estado ajustado. Y en el caso de que lo apruebe, de ahí pueden pasar dos cosas. Que no pase nada y sea el que va a ejecutar, entonces en algún momento del tiempo pasará al estado cerrado, o que durante el año tenga que hacer modificaciones, entonces hay que editar el presupuesto escolar, ahí pasaría al estado en edición y una vez editado se somete a la dirección departamental para que lo apruebe o eventualmente lo observa y ahí falta una flecha hacia en edición nuevamente. Muy bien. Hoy nosotros vamos a ver estos 4 primeros estados que están acá, en proceso, formulado, en ajuste y ajustado. Muy bien. Vamos ahora, voy a cambiar de presentación y vamos a pasar a ver esto directamente en el sistema. La presentación la estamos haciendo sobre un ambiente que es el ambiente de capacitación, o sea, no es el ambiente productivo sobre el que ustedes están trabajando comúnmente con el CIGES, y les va a aparecer dentro de todas las opciones del tablero inicial la opción de finanzas, que es esta opción que está acá. Hacemos clic en finanzas y se nos va a presentar el menú correspondiente a finanzas. Este menú tiene varias opciones, nosotros vamos a ir trabajando en algunas y vamos a empezar por la del presupuesto escolar. Yo, para los efectos de la presentación, voy a trabajar con el año fiscal 2022, entonces vamos, y con un centro educativo en particular, que es el 10005. Entonces, seleccionamos el año, que sería 2022, y perdón, el centro educativo, que es el 10005, y acá me va a mostrar el presupuesto que tengo en el centro educativo. El presupuesto que tengo es un presupuesto para el año 2022, centro 10005, y está en el estado en proceso, que era el primero de los estados que teníamos en el diagrama de estados que pusimos. Y al final de acá nos aparecen una serie de opciones, algunas opciones están habilitadas y otras están deshabilitadas. El hecho de que estén habilitadas o no depende generalmente del estado en el que se encuentra el presupuesto. Como nosotros estamos en estado en proceso y estamos formulando, lo que vamos a hacer es editar el presupuesto para seguir trabajando en él. En el presupuesto escolar, lo que vamos a tener es, bueno, para qué centro educativo es, para qué año fiscal es, se le asigna un código a cada uno de los presupuestos, se le puede poner un nombre a ese presupuesto, esto es un texto libre, y nos muestra cuál es el estado en el que se encuentra en este momento el presupuesto. Y finalmente tenemos el desglose o el detalle del presupuesto. Por un lado tenemos los ingresos, que es lo que tenemos acá, y por otro lado tenemos los egresos, que es lo que tenemos acá. En nuestro caso, los ingresos están divididos en dos. Lo que serían los ingresos por transferencias que va a ser el MINED, ¿se acuerdan que en el PEA, en el diagrama que teníamos dos cosas? Podían ser o transferencias desde el MINED, que era lo que estaba en verde, u otros ingresos, que era lo que estaba en amarillo. La parte de transferencias la va a definir el MINED, por lo tanto, para mí acá es solamente informativo. Acá no voy a poder hacer nada, no voy a poder modificar nada, porque esto no lo define el centro educativo, se lo definen desde otro nivel de la institución. Bien, en este caso tenemos un componente para una determinada unidad y línea presupuestaria y el monto que asignaron en formulación es de $3.782.
Para quienes ya trabajan en el módulo de finanzas, hoy trabajan a nivel de componente. En el CIGES se trabaja a dos niveles, componente y subcomponente. Por ejemplo, el componente puede ser operación y operación y funcionamiento tiene dos subcomponentes, salarios y funcionamiento. Entonces, eso es un cambio conceptual que es importante entenderlo. Para no fijar uno en particular, pusimos un componente y subcomponente de ejemplo para poder abstraernos de casos particulares de cada uno de los componentes y subcomponentes que ya conocen. Por otro lado, tenemos la parte de otros ingresos. Los otros ingresos, estos sí los va a tener que ingresar el centro educativo y para eso tiene un botoncito acá que es agregar ingresos. Para agregar ingresos hacemos clic, nos va a preguntar de qué rubros son. Esto es un catálogo que podrá ampliarse en la medida que surjan nuevos rubros, supongamos que es ingreso por cafetín, y que el centro educativo prevé vender 1000 cafés en el año. Y cada uno lo vende a 50 centavos, entonces el monto que estima por esto es de $500. Y ahí nos va quedando el detalle de todos los ingresos. Supongamos que prevemos otro ingreso por la venta de uniformes deportivos, 100 uniformes a $10 cada uno, $1000. Y de esa forma nos va quedando un detalle de todos los otros ingresos que prevé el centro educativo va a percibir en el año de formulación, en el año de ejecución, perdón. Acá pueden ingresar todo lo que quieran. Muy bien. Y el sistema nos va calculando el total de los ingresos formulados, que serían los 1500 que tenemos acá, más los 3782 que tenemos acá, lo que da un total de 5202, como nos muestra acá. Bien. El siguiente punto es la parte de egresos. Los egresos lo que van a establecer es cómo voy a financiar las actividades del PEA con los ingresos que tengo acá. Para eso vamos a ver varias cosas. La primera es que acá me aparece un botoncito que es plan escolar anual. Yo puedo ver desde acá el PEA que está formulado para este centro educativo. Hago clic y en una pestaña nueva me va a mostrar el PEA del centro. En este caso, este centro educativo tiene dos actividades a realizar y bueno, de alguna forma prevé una determinada cantidad de costo. Eso lo puedo ver desde acá. La segunda es que para cada uno de los ingresos que yo tengo acá me genera un numerito, el 2, el 3 y el 4. ¿Está? Esto por ahora se los comento, ya vamos a ver qué valor tiene este número que aparece acá o para qué lo utilizamos. Ese número lo genera automáticamente el sistema según el orden en que fueron dando de alta los ingresos. Y no cambia durante todo el presupuesto. O sea, si yo elimino uno, elimino el 4 va a seguir siendo el 4. El 3 va a desaparecer. Y ahora vamos a registrar en el sistema los egresos. Vamos a agregar egreso. Cada egreso tiene que estar vinculado a una actividad del PEA. Entonces acá me aparecen las dos actividades que yo tenía en el PEA registradas y defino para cuál actividad es el egreso que voy a definir. Evento de integración con la comunidad. El egreso va a ser compra de computador para...
¿Con qué lo voy a financiar? Entonces acá me aparecen los tres ingresos que voy a tener, el 2 que era de transferencias y 3 y 4 que eran por otros ingresos. Entonces digo que esto lo voy a financiar con este componente. ¿A qué área y su área de inversión corresponde? Por ejemplo, adquisición de equipo, equipo. Esto para cada uno de los componentes de transferencia se le van a habilitar determinadas áreas de inversión. Eso los establece o lo establece la unidad técnica a nivel central. Entonces, ven que acá, por ejemplo, me aparecen solamente dos áreas de inversión, adquisición de equipo y material educativo. No me aparecen ni servicios profesionales ni ninguna otra. Eso es porque la unidad técnica definió que para este componente solamente se puede invertir en esas dos áreas de inversión. Y dentro de esas áreas de inversión hay subáreas. En el caso de equipo tenemos una sola que es equipo, pero en el caso de material educativo podría llegar a tener, perdón, en el caso de material educativo, déjenme ver, acá puedo llegar a tener más de un área de más de una subárea de inversión asociada. Muy bien, y vamos a poner adquisición de equipo y equipo, y vamos a suponer que nos va a costar 700. Muy bien, ahí nos quedó registrado el egreso para esta actividad, qué es lo que vamos a hacer, en qué área es su área de inversión y el monto de formulación que tenemos asociado. Y que lo vamos a financiar con la línea 2, que era la transferencia para este componente subcomponente. Y lo otro que nos hizo el sistema fue decir, bueno, usted tenía 3.782 en formulación, ya definió 700, el saldo que le va quedando es 3.082 para este componente. Vamos a registrar otros egresos, también para este evento. Fuente de ingreso, vamos a poner la misma. Material educativo, vamos a ponerle material audiovisual, 303. Y voy a poner una para que con el saldo para que ya nos quede cerrado ese saldo. En otra actividad, presentación de resultados a los padres de familia, evento y la fuente de ingreso va a ser la misma, área de inversión, adquisición de equipo, y acá le vamos a poner 82. Muy bien. En lo que tiene que ver con las transferencias, entonces, desde nivel central, desde la unidad técnica, ya no me queda saldo para formular. Si yo acá en lugar de 2.782 le pongo 2.783, eso me lo va a guardar, pero el saldo me va a mostrar en negativo -1. Esto yo lo puedo ir guardando en negativo porque puede ser que le quiera poner uno más a este y restarle uno a este. Entonces eso sí me lo deja guardar, pero no me lo deja finalizar, o sea, no me lo deja pasar al estado formulado mientras tenga saldos negativos o tenga saldos que no son cero. O sea, si van a hacer una transferencia, en mi presupuesto ese saldo tiene que quedar cero. Y ahora vamos a hacer lo mismo para otros ingresos. Otros ingresos teníamos 500 y 1000. Voy a agregar uno de presentación de resultados a los padres, materiales educativos.
la fuente de ingreso 1000 cafés. Eh, Como es otros ingresos, tengo disponible todas las áreas y subáreas de inversión. Vamos a suponer que es adquisición de, a ver si este tiene subáreas, no. Adquisición de equipo, y lo vamos a poner por 1000. No, creo que era 500. Bien, ahí nos quedó en negativo 500. Lo corregimos. Y ponemos. Y donde nos queda saldo es en estos 1000 de ingreso por venta de uniformes deportivos, que los vamos a asignar a evento de integración común en la comunidad, jornadas deportivas, fuente de ingreso los uniformes, eh, vamos a poner lo mismo, y los 1000 que tenemos acá. Esto es a modo de ejemplo para que vean cómo se registran los egresos y no datos reales. Muy bien, entonces ahí tenemos la lista de los egresos de mi presupuesto escolar y los 5.282 que dan el total, que coinciden con los 5.282 que teníamos de formulación. En los dos casos de otros ingresos, nuestro saldo es cero, y en el caso de formulación que tenemos acá también es cero. Eso significa que podríamos estar terminando de formular nuestro presupuesto escolar. Si es así, entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo de estado y pasarlo de en proceso al estado formulado. Acá estaríamos en marzo-abril del 2021. Le voy a dar finalizar formulación. Y ahora me quedo en el estado formulado. Vean que cuando está en el estado formulado ya no tengo opciones para ni agregar egresos ni agregar ingresos. Eso, si lo necesito, tengo que solicitar a la dirección departamental que me habilite para editarlo. Muy bien. Ahora les voy a pedir un minuto porque en este momento lo que pasaría es, de acuerdo al diagrama que teníamos, que estamos en abril, se va a trabajar, se presenta el nuevo, se presenta el presupuesto, se realizan los ajustes y llegamos a noviembre, diciembre del 2021 para que el centro educativo ajuste su presupuesto. Entonces, lo que voy a hacer es asignarle los nuevos techos. Denme un minuto para que podamos continuar con la presentación. Muy bien, vuelvo a compartir. Acá es como si hubiesen pasado todos esos meses entre abril y noviembre en unos poquitos minutos. Entonces, en noviembre del 2021, por ejemplo, o diciembre, el centro educativo va a volver a su presupuesto escolar para ajustarlo. Como ven, ahora ya me quedo en el estado en ajuste y voy a analizar qué es lo que pasó. ¿Qué pasó? En la formulación, el techo que me habían asignado era 3.782, pero el monto que efectivamente me aprobaron para el presupuesto es de 3.500.
Eso significa que yo voy a tener que ajustar mi presupuesto para estos 3.500 que tengo acá. ¿Cómo voy a hacer eso? Y bueno, tendré que ver cuáles son los que están asociados a esta fuente de ingreso, que era la 5. Tengo estos 3 que están acá y tengo que sacar, veamos, 282 pesos. Entonces lo que voy a hacer es sacarlos de este. O vamos a ir uno por uno. Vamos a confirmar que en este son los 700. Que en este son los 299. En este van a ser 2001 porque es de donde voy a sacar la diferencia que tengo. Y en todos los demás vamos a dejar el mismo monto que tenemos. Yo acá lo estoy haciendo uno por uno. Esto lo pueden cargar también de un Excel. Por ejemplo, pueden exportarlo, hacer todos los ajustes y volver a cargarlo luego en el sistema. Para eso, como ven, aparecen unas opciones acá que es descargar la plantilla en la cual tienen que cargar los datos e importar el archivo directamente en el sistema. Y lo mismo lo pueden hacer para los egresos. Entonces, de acuerdo a cómo ahora me quedaron los montos, el total es 5.080. Ese 5.080 se corresponde con los 1.500 que tengo acá, más los 3.000, no, tengo 80 que me pasé de acá, perdón. Sería este 2.501. Ahora sí, los saldos que me quedaron son saldos en cero. Bien, si terminé, entonces lo que voy a hacer es pasar de en ajuste a el estado ajustado. Y con eso someto mi presupuesto escolar a la dirección departamental para que la dirección departamental lo evalúe, que podrá ser aprobarlo o podrá ser observarlo. Voy a confirmar el ajuste y en el momento que lo ajusté me queda en el estado ajustado, como vemos acá. Muy bien, voy a volver ahora a la presentación que teníamos para ver dónde estamos. Desde el punto de vista de los estados, pasamos por el estado en proceso, por el estado formulado, por el estado en ajuste y por el estado ajustado. Acá es donde estamos en este momento. No, perdón, que no les estaba compartiendo el slide. Acá. El estado en proceso, formulado, en ajuste y ajustado. Desde el punto de vista del ciclo de vida del presupuesto, lo que pasamos fue por la fase de formulación y por la fase de ajuste. Lo que va a hacer ahora la dirección departamental es evaluarlo, ya sea aprobándolo u observándolo, les decía. En mi caso lo voy a aprobar. Vamos a ver cómo lo ve el centro educativo. Cuando la dirección departamental lo aprueba, entonces en el estado, en el formulario del presupuesto, acá le va a quedar aprobado. Y como ven, una vez que está aprobado, ya no se puede agregar otros ingresos ni se pueden agregar egresos. Y este aprobado es el presupuesto que el centro educativo va a ejecutar durante el año. Bien,
Como el presupuesto lo tengo aprobado, lo que voy a hacer ahora es pasar a definir mi plan de compras. Para definir el plan de compras, de nuevo, ingreso a presupuestos escolares, busco el de mi centro educativo, para el año 2022. Ya me aparece que está aprobado y ahora me habilitó este botoncito que tengo acá para elaborar el plan de compras. Pero se me deshabilitó este botoncito que era el de editar, porque ya no lo puedo modificar a menos que me autoricen y ya veremos cómo es eso. Sí puedo verlo siempre sin poder modificarlo. Entonces de acá vamos a pasar al plan de compras. En el plan de compras, bueno, me va a mostrar la sede, el año para el que lo estoy haciendo, el estado, que en este caso sigue el mismo ciclo que en el presupuesto, y acá voy a ir agregando los insumos correspondientes a cada uno de los ítems que van al plan de compras. Entonces selecciono la actividad, cuál de todas las descripciones que aparecían en la actividad es, acá, accesorio de copiado, por ejemplo, el método de adquisición, vamos a poner libre gestión, voy a comprar la unidad de medida por si aplica, y el precio unitario es 500. Y la fecha estimada de compra, esto era para el 2022, le vamos a poner el 31 de marzo del 2022. ...31 de marzo del 2022. Muy bien, le damos guardar. Ok. Y ahí nos va apareciendo cada una de las líneas del plan de compra. Supongamos que en lugar de 500 yo le quiero poner acá 5000. ¿Qué pasa? 5000 excede el monto aprobado para el egreso de la actividad de descripción del presupuesto. Eso significa que yo para este ítem le había puesto 500 y ahora estoy diciendo en el plan de compras que le voy a poner 5000, que me va a costar 5000. O tengo mal el plan de compras o tengo mal el presupuesto. Entonces, el sistema eso lo controla para que sea consistente lo que está en el plan de compras con lo que está en el presupuesto. Así vamos a volver que teníamos. Muy bien. Si agregamos otro, por ejemplo, presentación de resultados a los padres, evento y presentación. Si tenemos algún insumo acá. Porque a todos le pusimos... Bien. Libre gestión, vamos a comprar dos por 500 y vamos a ponerle cualquier fecha. Creo que eran dos. Dos. Bien. Y de esa forma van a ir registrando cada uno de los ítems del plan de compras. Una vez que terminan el plan de compras, lo cierran para que lo evalúe la dirección departamental.
Muy bien. Desde el presupuesto escolar, entonces, para el 2022, tenemos acá. Ahora voy a poder acceder al plan de compras y a ver el presupuesto, como les comentaba. Y en la sesión de mañana después vamos a ver cómo hago para esto que está aprobado, editarlo, que eso ya forma parte del proceso de ejecución del propio presupuesto. Algunos conceptos más que vamos a necesitar, sobre todo en el día de mañana. El primero es que en el sistema se lleve al registro de todas las cuentas bancarias de los centros para los distintos componentes o tipos de cuenta que se tengan, y también se llevan las cuentas bancarias de otros ingresos. Y se lleva el registro de caja chica para aquellos centros que lo tengan. Y por supuesto el registro de las chequeras asociados a las cuentas bancarias. Entonces vamos a ver la cuenta bancaria de un centro educativo. Ustedes lo que van a hacer es visualizar la cuenta bancaria, no van a poder editarlo, pero sí pueden ver los movimientos. Vamos a ver si tenemos la del 10005. Y cuando editan los movimientos, acá lo que me va a ir pasando es cada uno de los movimientos que tenga asociado. Es decir, cada vez que pague algo con un cheque, me va a quedar como movimiento en la cuenta bancaria. Esto lo vamos a ver en el día de mañana cuando veamos toda la parte de registro de facturas, recibos y planillas. Y el otro punto importante es el registro de caja chica, que también va a resultar durante el periodo de ejecución del presupuesto del año. Muy bien, entonces ahora estos eran los temas que teníamos para el día de hoy.